Acuérdense como estas resistencias, porque no quiero que pierdan de vista esos. Acuérdense como si fuesen estas lamparitas, ¿sí? Estas lamparitas, si ustedes ven internamente, ahí tienen como una resistencia. ¿Está bien? Tiene una resistencia, un rulito. Una resistencia con dos contactos acá. La construcción, así como se hace, en simple, que uno dice, uy, esos dibujitos a la realidad como sería, es como si fuesen estas dos resistencias, y yo lo estoy empalmando ahí, y fíjense que es una lamparita a continuación de la otra. La estoy colocando en serie, ¿está bien? La estoy colocando de esta manera, ¿está bien? Una a continuación de la otra, estableciendo un único camino para que se desplace la corriente, ¿está bien? Para que se den una idea y no quiero que se me pierdan de vista en decir qué cosa está diciendo el profesor, ¿sí? Pero que en la realidad, ¿sí? Imagínense que son como dos resistencias que se ponen en serie. Me faltó otra lamparita, pero si tuviese, la otra lamparita la pondría acá, a continuación. Entonces tendría las tres lamparitas en serie. Y en un extremo y en el otro extremo lo conectaría acá, a una fuente de alimentación, y seguramente estas tres lamparitas se terminarían prendiendo con una cierta potencia. ¿Está bien? ¿Estamos? Para que no se me pierdan, digamos, para decir qué tipo que me está diciendo. ¿Estamos? Este, Volviendo a este punto, al 4, ya el primer punto fue el cálculo de la resistencia total. Encontramos una resistencia equivalente que reemplace en valor óhmico a la resistencia que tengamos en un circuito. En este caso tenemos 3. Encontramos la resistencia total. El segundo punto, que es encontrar la corriente total del circuito, ¿sí? Por el cual va a pasar por esa resistencia. Aplicamos la ley de Ohm y encontramos la corriente eléctrica. Nuestro tercer punto, ¿cuál fue? Encontrar los voltajes sobre cada resistencia presente en el circuito. Como hay 3 resistencias presentes en este circuito de ejemplo, calcularemos 3 voltajes, ¿sí? Haciendo a partir de un despeje de la ley de Ohm. Como la corriente es igual a voltaje sobre resistencia, despejando encontramos que voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces nada más que aplicado a cada resistencia es voltaje sobre R3, es la corriente total que sabemos que pasa por esa resistencia, multiplicado por el valor óhmico de la resistencia. Encontramos diferentes valores. Aplicado esta ideología sobre esta resistencia encontramos 3 voltajes. Y aquí, como cuarto punto, que sería, digamos, el final de este análisis en cuanto a este circuito, sería comparar o analizar, que yo le decía en la clase pasada, de ver si realmente les daba el valor de fuente. Que de fondo era ver si se cumplía lo que se conoce como la ley de Kirchhoff y que se las presenta acá. Kirchhoff había visto que si sumaba los voltajes individuales sobre cada resistencia, esta suma le terminaba dado en valor al mismo valor que le suministraba la fuente. Y eso es lo que vamos a tratar de ver si se cumple acá. En este caso, mi B de fuente debería ser la suma del voltaje sobre la resistencia 1 más el voltaje sobre la resistencia 2 más el voltaje sobre la resistencia 3. ¿Está bien? Nosotros vimos, no pierdan de vista estos valores, nosotros vimos que la B total va a ser el voltaje sobre R1, que es la última que calculamos y nos dio 4,8 volts. 4,8 volts. El voltaje cuando calculamos VR sub 1. Más el voltaje sobre la resistencia 2, que por tener el mismo valor que la 1, me dio 4,8 volts. ¿Se acuerdan? 4,8 volts. Más, y la BR3, esta, BR3, 2,4. 2,4. Gracias. 2,4 volts. ¿Está bien? Ahora, sumando esos valores, si sumamos esos valores, 8 y 8, 16, y 4 me da 20, o sea que subo 2, 4 y 4, 8 y 2, 10, y 2 que me llevaba, me termina quedando ¿cuánto?
Este, 12 me da a mí. 12, 12, Sí, profe. Sí, profe. 12. 12 La voltios. base. ¿Está bien? Y con este voltaje, ¿qué es lo que estoy de alguna manera confirmando? Que justamente como la suma de los voltajes individuales me da 12 volt y el voltaje que suministra la fuente es 12 volt, quiere decir que de esa manera estoy confirmando que la ley de Kirchhoff se cumple. ¿Está bien? ¿Por qué hago esto? Porque esto de alguna manera es como si yo tuviese las ecuaciones de primer grado, que uno encontraba el valor de x, y después para ver si realmente el valor encontrado era el correcto, uno lo aplicaba en la fórmula, ¿se acuerdan? Para ver si se mantenía esa igualdad del lado izquierdo y del lado derecho, eso confirmaba que el valor allá era el correcto. En este caso, esto es como si, de alguna manera, algo parecido, pero que de alguna manera te está diciendo, si vos encontrás acá el valor al sumar estos voltajes, que te da el voltaje de fuente, o muy cercanito a fuente, llámese acá 11,98, si acá los valores lo hubiesen dado con algún decimal que hubiésemos nosotros perdido de vista, podemos considerar que de alguna manera los cálculos que hicimos anteriores son correctos. ¿Está bien? Si acá hubiésemos encontrado esta suma de voltajes, si hubiésemos encontrado acá un valor de, no sé, 10 volt, 9 volt, ya hay 2 volt de diferencia. Acá hay 10 volt con respecto a 12 de fuente y ya hay 2 volt, no es un décimas nada más. Entonces hay algo que seguramente habrá que rever en los cálculos que hicimos. ¿Está bien? O sea que de alguna manera esto lo está testeando, lo está alertando si venís bien con todos los cálculos o te está diciendo, mirá que hay algo raro, fíjate. Entonces, ustedes me pueden decir, profesor, pero ¿en qué momento me puedo dar cuenta yo que los cálculos los hice bien y los cálculos los hice mal? Bueno, justamente como les decía, si acá les da 11 en vez de 12, justo como el voltaje de fuente, le da 11,98, ¿sí? 11,98, con respecto a 12 hay una diferencia de ¿cuánto? De 0, acá de 0,2, digamos, 0,1, 0,2. Es algo muy ínfimo, ¿está bien? Entonces, como esto es prácticamente una diferencia de, con respecto a 12, al valor que ustedes encontraron de 2 centésimas, entonces prácticamente estas centésimas se puede decir que hubo esta diferencia debido a algún valor decimal que uno encontró que, como le daba 1,3345, usó el 1,33 y esos decimales, al no tener en cuenta, aparece acá, mostrando esa diferencia en el valor final. Ahora, si los hubiese dado, como decía, 9,8 o 10, si hay 10, y ya no son centésimas, de 10 a 12 que debería dar, ya hay 2 volt, hay 2 volt. Entonces ya es muy grande la diferencia. Entonces ahí habría que rever de vuelta los cálculos que uno hizo y ver, digamos, dónde está la falla. ¿Está bien? ¿Estamos? Nada. Que en este circuito que habíamos visto en la clase pasada, ¿qué cosas podemos sacar como conclusión final? Que la corriente total, una puede ser que la corriente total, una que calcule la corriente, es la misma por las tres resistencias o por las resistencias del circuito. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces podemos poner acá como resultado final que la corriente que pasa por cada resistencia, es la misma, y es la corriente total del circuito. ¿Está bien? Después, otra cosa que podemos acá, fíjense, acá el voltaje, ¿qué fue? Tenemos 10 ohm, encontramos 4,8 volt.
En esta no hay diferencia porque también tenía 10 ohm. Pero esta, que tenía 5 ohm, fíjense que teníamos menor voltaje, teníamos 2,4. ¿Está bien? Entonces podemos sacar otra conclusión que si la resistencia posee menor valor óhmico, habrá menor voltaje sobre sus extremos. ¿Está bien? Y podemos sacar como otra conclusión más la de la resistencia total. ¿Sí? La resistencia total del circuito es a RT, ¿está bien? Ponemos entre paréntesis RT, es la suma de las resistencias presentes en el circuito, vamos a poner resistencias presentes, y es mayor, y su valor es mayor al valor de cada resistencia en forma parcial. Al valor de cada resistencia en forma parcial. Vamos a poner por acá. Me acabó el pizarrón, perdón. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir con esto? Ustedes me van a decir, profesor, pero eso es muy tonto lo que está diciendo. ¿Está bien? Pero ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando veamos otra disponibilidad de las resistencias. ¿Está bien? Acá la resistencia total, la RT, ustedes van a decir de chocolate por la noticia, es la suma de los valores de cada resistencia, sí, me va a dar un valor que si la comparo con cada resistencia en forma parcial, y este valor de R total va a ser mayor. ¿Está bien? Yo quiero resaltar esto aunque parezca tonto acá. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando veamos otra disposición de las resistencias. ¿Está bien? Entonces, como un tips, digamos, con respecto a circuitos de esta índole, se llaman circuitos con resistencia en serie. ¿Está bien? Entonces, la resistencia posee menor valor óhmico, habrá menor voltaje sobre sus extremos. Y acá la corriente que pasa por cada resistencia es la misma y es la corriente total del circuito. ¿Está bien? ¿Estamos? Como 3 tips, mucho más no podemos sacar. Esto en este caso, más sencillo. ¿Está bien? Aplicación de este tipo de circuito y no se aplica mucho. ¿Está bien? No se aplica mucho. Está bien, yo le pongo lamparitas así en serie. ¿Está bien? Y fíjense que si las pongo en serie, si la pongo uno solo, pongo una lamparita sola, ¿dónde dejé las lamparitas? Acá. Si esto, yo lo pongo una batería de 12 volts, se va a prender muchísimo esto. Una cierta, digamos, potencia. Ahora, si yo las pongo en serie, y en este extremo va a la batería, y este otro extremo a la batería, estas dos se terminan prendiendo, pero con menor potencia que si fuese una sola. ¿Está bien? Entonces uno va a decir, ¿en qué voy a aplicar esto? Que yo necesito algo que me dé su mayor capacidad, su mayor potencia, no quiero repartirla. Bueno, esto tiene quizás poca aplicación en ciertas cosas, tiene aplicación, ¿está bien? En otros tipos de circuitos que uno no los ve comúnmente, ¿está? Circuitos en serie. Yo me acuerdo que en mi secundaria nos hacían hacer un tablero de luz, donde había 2 tomacorrientes, ¿sí? Los tomacorrientes son los enchufes para que tenemos en la pared. Y teníamos 2 tomacorrientes. Entonces en uno podía enchufar, ¿sí? Una plancha, un alargue, ¿sí? Cortar el pasto tranquilamente. Y el otro tomacorriente
era para, de alguna manera, teníamos como un portalámpara, un tablero con un portalámpara, y si nosotros enchufamos una plancha porque no andaba, imagínense que una plancha no andaba, entonces la enchufamos ahí y levantamos una tecla. Entonces, si la plancha internamente, la resistencia interna de la plancha estaba bien, esta lámpara en serie con la resistencia interna de la plancha prendía media, prendía ahí como media tenue. Eso lo que me decía que esta lámpara, ese toma corriente con esa lámpara tenía una circuitería en serie de este estilo. ¿Y qué me decía de alguna manera? Que al prenderse a término medio me estaba diciendo que la resistencia interna de la plancha estaba bien, que no estaba cortada. Entonces, de alguna manera te estaba diciendo buscar por otro lado porque eso no es. Entonces, para esos tipos de que anda por ahí en la parte eléctrica, servía, ¿está bien? Había un tipo de conexión de esta índole, tipo serie, ¿está bien? Ahora lo que vamos a ver es lo que más comúnmente uno lo ve más a flor de piel en todos lados, la conexión de circuitos de resistencias en paralelo, ¿está bien? Así que bueno, lo que vamos a abordar ahora son justamente un circuito con resistencias en paralelo. ¿Tá? ¿Qué significa esto de resistencias en paralelo? Ahora fíjense que estas resistencias estaban una a continuación de la otra. Eso significa resistencia, digamos, o conexión de resistencias en serie. Ahora vamos a ver circuitos de resistencia en paralelo. ¿Está bien? Entonces vamos a ver circuitos de resistencias en paralelo. En paralelo. Y acá por ahí se puede complicar un poquito, ¿sí? Pero obviamente necesitamos presentar primero la conexión en serie como para que uno ya vaya palpando ciertos conceptos antes de ir, ¿sí?, a algo un poquito más complicado. Pero no va a ser tanto complicado. Entonces, ¿a qué se llama cuando un circuito, las resistencias se encuentran en paralelo? ¿Sí? Significa de este estilo. Si yo tengo acá una fuente de alimentación, una fuente, y entre este extremo yo coloco una resistencia de este estilo, ¿está bien? Y acá coloco otra resistencia, y acá coloco otra resistencia, llamémosla R1, R2 y R3. Ustedes fíjense que los extremos de la resistencia, el extremo superior de la resistencia 3 está de alguna manera conectado con el extremo superior de la resistencia 2. Y el extremo inferior de la resistencia 3 está conectado de alguna manera, ¿sí?, con el extremo inferior de R2. Y a su vez, esta resistencia superior, la conexión de R3 y R2, están conectados con el extremo superior de R1. Y estas dos conexiones inferiores están conectadas con el extremo inferior de R1. Entonces, ¿qué quiere decir cuando la conexión se encuentra en disponibilidad en paralelo? ¿Sí? Que los extremos, cada uno de los extremos se encuentra conectado con cada uno de los extremos de la siguiente resistencia. Entonces, fíjense que ahora, ¿sí?, es distinto la cosa. Esto no era una continuación de la otra, sino que ahora estas resistencias las voy a conectar así. ¿Está bien? Imagínense que las resistencias las tengo de esta manera. Entonces, estos dos cables los uno, y si acá tuviese dos cables más, los uno. Entonces, estoy teniendo estas dos lamparitas en conexión en paralelo. ¿Qué significa? Que el extremo de una de la lamparita, de esta resistencia interna, un extremo, está conectado al extremo de la otra lámpara. Y después, el otro extremo que queda faltante de cada una de las resistencias estarían también unidas.
Entonces eso significa conexión en paralelo. ¿Está bien? ¿Estamos? No es a continuación a diferencia de esto que es una continuación de la otra. Fíjense que acá yo que les había dicho como que la corriente, el flujo de electrones, pasan y tienen como un solo camino. Pero en ese solo camino los electrones logran pasar por esta resistencia interna de esta lamparita y por la resistencia interna de esta lamparita. Es un único camino. Acá, fíjense, así como está conectado el circuito, como se los puse, se los presenté, fíjense que acá algo extraño sucede con respecto a la corriente. ¿Está bien? Vamos a suponer, ¿hay un circuito cerrado? Sí, porque de alguna manera hay una disponibilidad, no hay nada cortado. Y ahora vamos a ver, fíjense, vamos a suponer que los electrones salen de acá, salen en negativo. Vamos a suponer, por un instante, que salen 50 electrones, ¿sí? Aunque parezca medio, ¿sí? Medio loco, vamos a suponer que fuesen 50 electrones. Y nosotros sabemos que acá salen 50 electrones. Entonces vienen por acá, por este camino, hasta ahí vienen todos juntitos, porque es el único camino que encuentran. Y llegan a este punto, llegan justamente a este punto. Y acá se encuentran con una disyuntiva los electrones. Porque los electrones dicen en ese momento, che, ¿por dónde vamos? Acá tenemos dos caminos. ¿Cuál seguimos? ¿Está bien? Y los electrones acá, justamente, muchos van a ir, algunos van a ir por acá, y otros van a ir por este lado, pasando por la resistencia R1. ¿Está bien? Vamos a suponer que acá pasan 30 para este lado, y por acá van 20. ¿Sí? De estos 50, 20 agarraron para acá y 30 agarraron para allá. ¿Está bien? Vamos a suponer que ahora estos 30 que están acá se encuentran con el siguiente punto. Se encuentran con el siguiente punto y dicen, ahora el camino se vuelve a dividir de vuelta, ¿qué hacemos? Bueno, habrá justamente en ese punto electrones que irán por este camino y electrones que irán por este otro. ¿Está bien? Eso es lo que tiene el circuito en paralelo. Una forma de darse cuenta que están en presencia de un circuito en paralelo es esta. Cuando ustedes ven que la corriente no va por un solo camino, sino que llega un punto en que se dividen, los electrones se tienen que bifurcar, entonces eso quiere decir de alguna manera que están en presencia de un circuito en paralelo. ¿Está bien? Eso de un lado. Y de la otra, la conexión de las resistencias. Pero muchas veces esta conexión de las resistencias, de extremo a extremo, así como les mostraba, a veces uno también le queda un poco confundido eso y es como que no se da cuenta. Bueno, una segunda manera de darse cuenta es cuando uno analiza este circuito imaginando que salen cierta cantidad de electrones por acá. Si ustedes ven que van todos juntos, como en el ejemplo anterior, pasan todos por la resistencia, salen 50, pasan los 50 por R3, pasan los 50 por R2, pasan los 50 por R1 y llegan acá. Pero ustedes fíjense que en ningún momento se separaron. Siempre fueron juntitos adentro. Entonces acá se encuentran la bifurcación. Cuando llegan a este punto, vamos a imaginar que van para acá 10 y para acá van 20. ¿Está bien? Dividimos esos 30. Ahora fíjense. Profe, ¿y esa cantidad, digamos, de electrones depende de la energía que demande cada, o sea, cada elemento, sería cada resistencia? Claro, va a depender de la resistencia, porque acá va a pasar otra cosa, que todavía no se las presenté. Es algo que nosotros intuíamos al principio. Los electrones van a ir siempre por el camino que haya menor resistencia. ¿Está bien? Entonces, si acá en este punto ven que este camino proporciona menor resistencia que por este, significa que la gran mayoría de los electrones van a ir van a pasar por esa resistencia. ¿Por qué? Porque lo pone menor obstáculo a su paso. ¿Está bien? ¿Se entiende? Y así como vos decís de energía, sí. Si vos acá tenés, no es lo mismo tener una pila de 1,5 volt que esté suministrando cierta cantidad de electrones que teniendo una batería de 12 volts. Como acá tengo una Claro, fuente de mayor voltaje, por acá va a ir mayor cantidad de corriente, van a ir más electrones. claro, le demanda más. Eso quiere decir. Exacto, exacto, ¿está bien? ¿Está? Entonces,
volviendo a esto, ¿qué pasa con estos 20? Estos 20 electrones van a pasar por la resistencia 3, pegan la vuelta, y acá en este punto superior va a haber una unión, porque de acá vienen 20, y estos 10 que pasan por acá, se vuelven a juntar en la parte superior. Entonces, de acá hacia la izquierda van a ir los 30. Es como que se juntan de vuelta. De los 30 hay 10 que van para acá y 20 para acá. Cuando pegan la vuelta los de 20, en este punto se vuelven a juntar, los 10 y los 20 suman 30, y estos 30 pegan la vuelta para acá. Cuando llegan a este punto, estos 30 se reúnen con estos 20 de acá. ¿Sí? Se vuelven a juntar, y de ahí en más viajan los 50 juntitos, llegando al polo positivo de la fuente. Pero fíjense que la pregunta del millón es, ¿viajaron juntos en todo momento en el circuito? No. Viajaron 50 hasta este punto, y después de este punto al volver, pero de ahí hacia allá se tuvieron que dividir. Fueron electrones por acá, fueron electrones por otro camino. ¿Por qué? Porque había diferentes caminos a seguir. Entonces eso te da un indicio de que el circuito ya no es en serie, que se encuentra en paralelo. ¿Está bien? ¿Estamos? Ese es un primer indicio que te da la idea de que estás en presencia de un circuito en paralelo. ¿Está? Ahora, ejemplos de este tipo de circuito. Ejemplo de este tipo de circuito es el que tenemos nosotros en la conexión en la casa, en la parte domiciliaria. Ustedes fíjense, vamos a suponer que ustedes tienen un enchufe acá, tienen un enchufe, tienen un tomacorriente. ¿Tá? Ustedes enchufan acá, este es el enchufe, y conectan, digamos, no sé, la heladera. Vamos a poner la heladera. ¿Está bien? Después van a otro enchufe que tiene en su casa, otro enchufe, ¿sí? Y le conectan, ¿sí? Le conectan, no sé, en vez de eso, no sé, un taladro, una bordeadora, una agujereadora. Acá está el enchufe, y vamos a poner acá, no sé, un portalámpara o alguna lámpara. ¿Está bien? Y después tienen otro enchufe, otro tomacorriente, en la pared donde, de alguna manera, no sé, enchufan otra cosa, que yo, el velador, ¿sí? El velador de la habitación. Ah, ahí los 220 se dividen todos, Claro, entonces tienen acá el enchufe, dependiendo de lo que le demanda, digo. exacto, acá tienen el velador y lo enchufaron ahí, ¿está bien? Entonces estamos hablando, está bien, de otro tipo de voltaje, no importa, 220 volts, ¿está bien? Dependiendo de, según hay países que utilizan 110, está bien, eso será otro tema. Nosotros usamos 220. Pero la conexión interna es un borne de estos que está acá, internamente en la cañería, van cables que conectan este punto de toma corriente con este punto, lo voy a poner en rojo para que se vea, se conectan con un punto interno del tomacorriente que enchufe la lámpara. Y a su vez, internamente va un cable que llega hasta el borne uno de los bornes del tomacorriente de la pared donde yo enchufé la mesita del velador. ¿Está bien? Entonces, hay un borne que conecté en la parte superior de los tres tomacorrientes, vamos a suponer, hay un cable que me manda corriente acá, acá y acá, por un lado. Pero después, que está por acá, el otro punto del tomacorriente, que son dos, internamente viaja un cable que conecta a este otro punto del tomacorriente y a este otro punto del otro tomacorriente. Entonces, si esto, así como está, que no logro ver, lo llevo a este estilo, me quedaría de esta manera. Yo tengo acá los 220, acá tengo mi heladera, acá tengo mi lámpara,
y acá tengo mi velador. ¿Está bien? Fíjense que los dos bornes están conectados, los dos bornes de acá, y están conectados los dos bornes de acá. Pero esos dos extremos vienen conectados a 220 volts. Fíjense que estos bornes acá vienen y están conectados acá, y vienen y están conectados acá. ¿Está bien? Entonces, esta disposición, así como están conectadas las cosas en el domicilio, tiene la disposición, ¿sí?, en paralelo. Esa disposición en paralelo. ¿Estamos? Esto internamente la heladera tendrá una resistencia que vendrá así internamente. Esta lámpara tendrá, digamos, la resistencia interna para que se prenda, y este del velador, del dormitorio también, tendrá una resistencia interna produciendo luz, ¿está bien? Fíjense, entonces, la resistencia interna de cada aparato, fíjense que se puede llevar a este estilo de circuito, ¿está bien? Es lo mismo, ¿está bien? Nada más que uno a veces no lo ve por la disponibilidad. Entonces, este es un ejemplo de circuito en paralelo, ¿está bien? ¿Se aplica más? Sí, se aplica más. Se aplica más en todas las cosas. Si yo tengo, digamos, tengo un edificio donde tengo varias maquinarias, ¿sí? Tengo un torno, tengo una limadora, tengo, no sé, una agujereadora de pie, tengo, no sé, otras maquinarias, ¿sí? Todas esas maquinarias estarían enchufadas de alguna manera a un tomacorriente, ¿verdad? Y esos tomacorrientes internamente tienen una circuitería que está conectada de forma tal de este estilo, ¿sí? Hay 220 volts, 380, qué sé yo, y vienen así. Acá irá un torno, una máquina, vendrá otra maquinaria, y después acá irá otra maquinaria, pero tienen esta disposición de fondo. ¿Está bien, chicos? ¿Se entiende la idea? Por ahí es un poco más fácil de ver, porque bueno, ahora que yo se los comento, uno se puede imaginar así, nada, sí, esto es verdad, porque todo ese enchufe no es que para este toma corriente vendrá acá el tablero, donde viene el disyuntor con el botoncito, ¿sí?, de seguridad, y acá viene una térmica, ¿está bien? Entonces acá viene el poste de luz, acá vendrá el poste de luz donde bajan dos cables al pilar, del pilar habrá un medidor, y en la salida del medidor viene al tablero de su casa, que pasará primero dos cables por el disyuntor, y estos dos cables de salida pasarán por la térmica. ¿Está bien? Este será el disyuntor, y este será la térmica. ¿Está bien? Y de acá, después de pasar la térmica, vendrán a todos los tomacorrientes de la casa. ¿Está bien? Este te protege para, digamos, para tu cuerpo, digamos, para no quedar, digamos, pegado, y esta térmica es para proteger para los cortocircuitos que puede haber en la casa. ¿Está bien? Esas son las dos cosas que tiene que haber de seguridad. Pero más o menos, ustedes ahora se pueden dar una idea de decir, esto es así, y vienen dos cables que alimentan a toda la casa, y es como si, en vez de esta fuente, en vez de ser de una fuente de continua, acá hubiese conectado 220 volts entre este punto y este punto, y acá estuviesen conectados todos los aparatos, los electrodomésticos, todas las cosas que tenemos en el domicilio. ¿Está bien? Entonces acá es un poquito más fácil de imaginar de qué estamos hablando. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Vamos bien? Así que bueno, vamos acá. Entonces, de vuelta, ¿cómo nos damos cuenta si estamos en presencia de un circuito en paralelo? Las resistencias, los extremos de cada resistencia, están conectados con los extremos de las otras resistencias presentes en un circuito. Entonces, la segunda alternativa la segunda característica es que la corriente en todo momento no va a viajar la misma cantidad de electrones, sino que se le va a presentar, digamos,
en su recorrer diferentes caminos donde la corriente se tendrá que separar. ¿Está bien? Cuando sucede esto, entonces uno se puede dar cuenta que ahí está en presencia de un circuito en paralelo. ¿Está bien? ¿Estamos? Se separan, se vuelven a juntar, sí, en algún punto se vuelven a juntar. Les mostraba en otro extremo. Acá se bifurcan y en otro punto, o en otro nodo que se dice, se vuelven a juntar esos electrones y terminan, la misma cantidad que sale por el borne negativo, terminan llegando al borne positivo. Nada más que acá, en la circuitería que uno tiene, en el circuito, se terminarán dividiendo por un instante, se terminarán separando. ¿Está bien? Eligiendo diferentes caminos. ¿Estamos? Si acá, fíjense, si acá yo pongo un cable, tiene una resistencia interna, pero no tiene la resistencia de estos aparatos. Si yo pongo un cable acá, la corriente, cuando ve acá este camino, van a decir los electrones, vamos por este camino, porque hay menos resistencia a nuestro paso. Entonces toda la corriente va a pasar por este cable, termina por acá y termina volviendo a este punto. Entonces uno va a decir, ¿y qué? ¿No hubo electrones que pasaron por cada resistencia, como me dijo usted, profesor? No, porque en este cable, ¿sí? Al no haber resistencia a su paso, los electrones definen que dicen, bueno, en aquel camino, vamos a seguir por aquel camino que no hay obstáculo a nuestro paso. Y eso es lo que se entiende de fondo como que se realiza un cortocircuito. Cuando ustedes tienen un cable o salta la térmica, es porque justamente sucedió algo de ese estilo en la conexión. Hubo algo que puenteó de alguna manera el circuito, haciendo que la corriente no pase por los aparatos que están conectados de la casa, por ejemplo, Se corta. pasen por ese cable, y al pasar todos juntos, al no encontrar obstáculos en su camino, es como que se van todos juntos, de golpe. Y ese golpe que se van todos juntos, es como que la térmica lo detecta y dice, no, para acá hay algo extraño, corto. Entonces salta y protege todo el circuito que no se queme, ¿sí? O alguno quede pegado. Si no tuviese Se corta, profe. quedaría pegado. ¿Está bien? Se está por cortar, profe. Sí, sí, sí.